Bueno, ahora sí, llegamos al último de estos videos. Yo sé que ya a esta altura deben estar cansados de ver tantos videitos, pero después para estudiar me lo van a agradecer en vez de tener un solo video largo. Van a tener ahí más dividido las cosas. Bien, vamos entonces ahora sí a cómo se calcula el disipador en un tiristor. Entonces, vamos de vuelta a ver esta fotito que teníamos acá. Vamos a agrandar. Fíjense. Entonces, lo primero que vemos acá arriba, ven, acá está el modelito térmico que hablábamos antes. Recuerden que la temperatura ambiente es dato. Acá va la temperatura de juntura. Acá tenemos la temperatura de carcasa. Y acá tenemos la temperatura del disipador. Eh, la carcasa de disipador o el disipador ambiente. A veces ven que yo le había puesto CD y DA. Bueno, a veces se llama R térmica HA o R térmica CH. Son las otras formas que lo pueden llegar a encontrar. Bien, ¿qué tienen que buscar ustedes en la hoja de datos? En la hoja de datos ustedes tienen que buscar una curva que es de este estilo, que se llama corriente media, o mejor dicho, potencia disipada en función de la corriente media, que, como dijimos, depende del ángulo de conducción por el tema del contenido armónico, los IRMS. No vamos a entrar de vuelta en eso que ya lo vimos en el video anterior. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Se calcula de la siguiente manera. Lo primero que ustedes van a hacer es con una corriente media de trabajo, que ya es dato, ¿sí? Los datos que tienen que tener, datos a tener, son, obviamente, la corriente media de trabajo, el tita de conducción, ¿sí? O sea, tita de trabajo, para saber cuál usar. eh, Nada más, esas dos cosas, perdón. Entonces ustedes tienen corriente media y tita de trabajo. Agarran, entran con corriente media, ¿sí? A esta curva que está acá, para, por ejemplo, 120 grados de conducción, les da una cierta potencia que tienen que lograr disipar. ¿Sí? Esta potencia a lograr disipar es la del generador. Entonces lo primero que hacen es corriente media, tucu, potencia disipada. Con la potencia disipada ya tienen el generador de su modelo térmico. Ahí vamos al modelo térmico. Ahora lo que tienen que saber es lo siguiente. Dentro de este modelo térmico dijimos que tenemos la resistencia térmica de juntura carcasa, la resistencia térmica de carcasa disipador y la resistencia térmica disipador ambiente. La carcasa disipador, o sea, la resistencia térmica THCH, o como la llamamos antes, resistencia térmica CD, es propia del encapsulado. Y es constante, ¿sí? No depende del ángulo de conducción, ¿sí? Es constante. Esta se saca de la tabla de la hoja de datos. Hoja de datos, ¿sí? No se saca de gráficos esta. Esta se saca directamente de la tablita. Va a ver que hay un lugar donde dice RTHC, perdón, o RTCH, y les dice que vale tanto. Generalmente vale 0,08 grados centígrados por watt, ¿sí? O sea, las unidades de la resistencia térmica, la unidad de la resistencia térmica de cualquiera, es grados centígrados por watt. Quiere decir que disipa tantos grados por cada watt que le atraviese. Eso es lo que me está queriendo decir esta unidad. Bien, entonces lo primero que tengo que saber es que esta es fija, no depende del tipo de ángulo de conducción, depende solamente del encapsulado del dispositivo. La que sí varía es esta, la juntura carcasa. La resistencia térmica de juntura carcasa la vemos en otro gráfico que es este que está acá, y es producto de el ángulo de disparo.
mejor, del ángulo de conducción. Van a encontrar generalmente dos gráficas. Una para señales senoidales o de forma senoidal, ¿sí? Esto no quiere decir senoidal pura, esto quiere decir de forma senoidal. O sea, por ejemplo, esto es una señal de forma senoidal, ¿sí? Donde ustedes tienen acá un tita de conducción. Esto es conocido como senoidal. Y después tienen otra curva para del tipo rectangular, donde este es el tita de conducción, pero para rectangular. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar principalmente con la de senoidal, por lo general, porque ya dijimos que para cosas rectangulares, por lo general, se termina utilizando eh, algún transistor directamente. En grandes potencias trabajamos con señales senoidales, salvo que haya alguna carga inductiva. Entonces, tenemos la resistencia térmica para formas de onda senoidales. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos con el tita de trabajo, ¿sí? Intersectamos la curva de resistencia térmica para senoidal y nos va a dar un valor de resistencia térmica juntura carcasa para este ángulo para tita C. Bien, o sea que si se fijan ya tenemos una resistencia térmica, otra resistencia térmica. ¿Qué es lo que me falta a mí? Bueno, me faltaría sacar la resistencia térmica disipador ambiente. Para eso, lo que se puede hacer es lo siguiente. Si yo ya conozco este valor, ¿sí? Conozco la temperatura de juntura a la que quiero trabajar y conozco la temperatura ambiente, puedo plantear una malla y obtener cuánto vale la resistencia térmica disipador ambiente. Y lo voy a hacer de la siguiente manera, fíjense. Vamos a ver un poquito para arriba de esto. Si yo parto de que tengo mi modelo equivalente de la siguiente manera, ¿sí? Potencia disipada, que ya la calculamos por el primer gráfico. Resistencia térmica, juntura, carcasa. Resistencia térmica, carcasa disipador. Resistencia térmica, disipador ambiente. ¿Sí? Y acá está la temperatura ambiente. Temperatura de carcasa, perdón, temperatura de disipador, temperatura de carcasa, temperatura de juntura. ¿Sí? La temperatura de juntura, salvo que el fabricante me diga lo contrario, para el silicio, nosotros vamos a tomar en 125 grados centígrados. ¿Sí? Esto suele ser un dato. Entonces, si yo planteo acá una malla, si se fijan, puedo agarrar y puedo decir que la suma de todas estas resistencias, o sea, la resistencia de térmica, juntura carcasa, más la resistencia térmica, carcasa disipador, más la térmica del disipador ambiente, tiene que ser igual a ¿qué? A la tensión total, o sea, la diferencia de tensión total, temperatura de juntura menos temperatura ambiente, porque la juntura siempre está a mayor temperatura que el ambiente, dividido este generador de corriente, o sea, la potencia disipada. ¿Ven? O sea, la resistencia total, que es la suma de las tres, es la temperatura ambiente menos, mejor dicho, perdón, la temperatura de juntura menos la temperatura ambiente, dividido la potencia disipada. Y de acá podemos sacar que la resistencia térmica que yo tengo que tener disipador ambiente tiene que ser la juntura menos el ambiente
sobre la potencia disipada menos la resistencia térmica juntura carcasa menos la resistencia térmica carcasa disipador. De acá nosotros podemos sacar directamente cuánto es la resistencia térmica. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que esta resistencia térmica disipador ambiente es máxima, ¿sí? Es decir, ejemplo, supongo que la resistencia térmica disipador ambiente me dio 0,5 grados centígrados por watt, ¿sí? Entonces, el disipador a colocar tiene que tener una resistencia térmica disipador ambiente menor a 0,5 grados centígrados por watt. ¿Esto por qué? Fíjense, si yo hago más chica esta resistencia térmica, ¿sí? La caída de tensión acá es más chica y hago que la temperatura baje. O sea, cuanto más chica es esta resistencia térmica, más fácil se disipa el calor al ambiente, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a pasar? Al principio lo que me puede pasar es lo siguiente. Yo le pongo un disipador con una resistencia térmica tan chica que la temperatura ambiente baja, ¿sí? Trabaja frío el circuito, trabaja a 30 grados. Ahí en ese caso no tiene sentido trabajar con esas temperaturas. ¿Por qué? Porque estos dispositivos van a laburar con una temperatura ambiente tranquilamente de 60 grados, 70 o hasta 80 grados, tranquilamente. Si yo pongo un disipador que me hace que la temperatura ambiente sea de 30 grados, 40 grados, el equipo está totalmente frío, el dispositivo está frío, y yo quiere decir que estoy o sobredimensionando el tiristor, ¿sí? O sea, poniendo mucha plata en un tiristor que no necesito, o sobredimensionando el disipador, que también es poner mucha plata en un disipador que no necesito. Entonces, tengan en cuenta que una temperatura ambiente cómoda de trabajo, para que el dispositivo no se queme y labure bien, ronda cercanamente entre los 60 y 80 grados. O sea, temperatura ambiente, 60 grados y 80 grados, ¿sí? O sea, ustedes tienen que elegir una temperatura ambiente, pueden laburar tranquilamente en ese rango de temperaturas y van a estar más que bien. Este es un método. El otro método es utilizando también las curvas, y es que hay una curva que está acá, que se llama potencia disipada en función de temperatura ambiente, donde si ustedes se fijan, una vez que ustedes obtienen la potencia disipada, pueden cruzar esa curva y, adoptando una temperatura ambiente de trabajo que uno quiera, en donde intersecto la potencia disipada con la temperatura de trabajo, me fijo qué resistencia térmica juntura ambiente total tengo. O sea, para disipar esta potencia a 80 grados, necesito una resistencia térmica desde la juntura al ambiente, o sea, la suma de las tres, igual a tanto. Eso quiere decir que yo con este valor de resistencia térmica, sabiendo esta y sabiendo esta otra, ya puedo sacar directamente la que necesitaría en el disipador. ¿Está bien? Ese es otro método de trabajo. Bueno, hasta acá entonces con la parte teórica de tiristores. Lo que vamos a ver en las siguientes clases es cómo hacer algunos ejercicios con rectificadores controlados, tanto con carga resistiva como con cargas eh, inductivas. ¿Está bien? Bueno, les mando un abrazo grande. Nos estamos viendo la próxima.